Let's go to work, 'cause I'm tripping. Gotta work on myself, 'cause I'm falling apart. Please wake me up, 'cause I'm slipping. Can't fight this feeling off no more. Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar lo que podría ser la nueva Bajaj KTM Duke 490 2022, la cual se convertirá en la primera motocicleta de 2 cilindros en línea fabricada por Bajaj en compañía de su socio europeo KTM, y la que esperamos se presente de manera oficial para el mercado internacional en el segundo semestre de 2022 en la India, posiblemente en el mes de octubre, cumpliendo de esta manera con el objetivo de la marca austriaca de tener un nuevo producto para este nuevo año. En este video les contaré el posible precio de venta para el mercado global y para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. Let's go to work, 'cause I'm tripping. La nueva KTM 490 fue confirmada en 2019 y en 2020 por el propio director ejecutivo y CEO de KTM, Stefan Pierre, el cual en entrevistas exclusivas reveló detalles del nuevo proyecto en el que la marca estaba trabajando y oficializó que KTM estaba desarrollando un nuevo motor bicilíndrico en paralelo de menos de 500 centímetros cúbicos, el cual está basado en los motores que usan la KTM Duke 790 y la Duke 890, los cuales fueron los primeros motores en paralelo que la marca ha fabricado. Y además, según esta directiva, este nuevo motor se está desarrollando en las instalaciones de Bajaj Auto en la India, más exactamente en la región de Pune, donde se habilitó una sección de la fábrica para el trabajo de los ingenieros de la alianza entre Bajaj y KTM. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Este nuevo modelo destacaría mecánicamente por tener un motor DOHC 4 tiempos de 2 cilindros en línea de unos 499 centímetros cúbicos o inferior, con doble árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro, y el cual nos ofrecería posiblemente más de 55 caballos de potencia. Obviamente, este motor tendría inyección electrónica, refrigeración líquida, transmisión de 6 velocidades, embrague antirrebote, acelerador electrónico, modos de conducción, control de tracción y hasta un quick shifter para hacerlo más competitivo en pista, y además su velocidad máxima superaría fácilmente los 185 km por hora. Por otra parte, hablando del diseño, específicamente esta futura KTM Duke 490 destacaría por tomar prestado parte del diseño exterior del modelo Duke 790 y Duke 890, con el faro afilado, el sistema de iluminación Full LED, el tanque de combustible musculoso y las aletas futuristas hacia adelante. Asimismo, también es probable que esta moto reutilice componentes o partes del modelo KTM Duke 390, entre las que podríamos destacar el chasis multitubular enrejado en acero, la horquilla invertida de la marca WP, el basculante doble brazo en aluminio, el monocho ajustable, las llantas de 17 pulgadas y los mismos frenos de disco de 320 y 230 milímetros, complementando el diseño con un sistema de escape lateral, sillín de doble nivel y un tablero de instrumentos digital LCD a color. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Este nuevo motor bicilíndrico, sin duda alguna, será un motor muy usado en una amplia variedad de motocicletas, ya que este no solamente impulsará la nueva Naked KTM Duke 490, sino que también hará parte de la producción de nuevos vehículos para la marca austriaca y para todos sus socios, ya sea la compañía Bajaj y la compañía Husqvarna. Y es por eso que también veremos una KTM RC 490, una KTM 490 Adventure y una KTM 490 Supermoto, mientras que por parte de los indios de Bajaj tendremos la primera generación de motos de 2 cilindros, y sería genial tener una Pulsar 500. Asimismo, siguiendo esta línea de sociedades empresariales, agregaríamos a Husqvarna, que también tendrá el permiso para usar este nuevo motor en algunos de sus modelos, y así poder tener una Sbarpilen 500, una Husqvarna 500 Supermoto y una Norden 500. Finalmente, también se tiene la posibilidad de que Bajaj fabrique una motocicleta en conjunto con la marca británica Triumph, la cual muy seguramente también llevará este motor bicilíndrico. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Como dato curioso les comento que en la actualidad Bajaj Auto Internacional es la dueña de casi la mitad de las acciones del grupo KTM Sport Motorcycle, luego de que la compañía india comprara en 2007 el 14% y en 2012 se hicieran con el total del 47% de la empresa, mientras que KTM un año después, en 2013, se hizo con la mayoría de las acciones de Husqvarna Motorcycle,
convirtiéndose de esta manera en un grupo de empresas muy importante en la industria de fabricación de motocicletas a nivel mundial, donde estratégicamente se asocian para desarrollar nuevos proyectos y para compartir tecnología, diseños y motores. Y es por eso que Bajaj fabrica en la India los modelos KTM 125, 200, 250 y 390. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Hablando del posible precio de venta de esta futura Duke 490 en el mercado mundial, podemos decir que esta motocicleta sería en promedio un 15 y hasta un 20% más costosa si la comparamos con el actual modelo KTM Duke 390, siendo motivo suficiente para prever que la generación 390 desaparecerá del portafolio de productos más adelante. Esta nueva 490 será una motocicleta que competirá fuertemente en precio contra la Kawasaki Z400 y la Honda CB500F. En este orden de ideas, es probable que esta futura Naked pueda salir al mercado por un precio de venta al público superior a los $6.800 americanos para el mercado de Estados Unidos, unos 7.300 euros para el mercado europeo, unas 350.000 rupias para el mercado indio y unos 48.000 yuanes para el mercado chino, mientras que para el mercado latino su posible precio puede superar los 32 millones de pesos colombianos, unos 140.000 pesos mexicanos, unos 34.000 soles peruanos, unos 6 millones de pesos chilenos y unos 33.000 reales brasileños. Como siempre, muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. Let's go to work, 'cause I'm Bueno, parceros, aquí en el canal estaremos muy pendientes al lanzamiento y a toda la nueva información que se vaya generando sobre esta nueva 490. Como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.